Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores, donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy nos acompaña una autora que nos trae una historia que mezcla política, romance con príncipes, algo de drama y muchísimo corazón. Antonella Dulor nació y creció en Argentina, se dedica a la docencia en las áreas de ciencias y entre clases y correcciones cultiva a sus dos pasiones y una un poco inesperada, que es el té, y los documentales de asesinos. Me encantan. Desde chica ama la literatura y como buena escritora de fantasía pasa sus noches imaginando nuevos mundos que cobran vida con sus palabras. Y uno de esos mundos lo vamos a descubrir hoy, que es su novela Del Príncipe para el Príncipe. La pueden seguir en redes como @antoescribe26, pero vamos a dejar todos los enlaces aquí abajo. Ella está en Instagram y en TikTok. Vale, Antonella, bienvenida, es un placer que estés con nosotras. Si quieres añadir algo. No, muchas gracias a las dos por tenerme aquí. Estoy muy emocionada de conversar con ustedes, así que muchas gracias. Vale, Antonella, ¿cómo nació la historia Del Príncipe para el Príncipe? Bueno, yo en realidad la empecé a escribir en la época de la pandemia, cuando estaba en el encierro y teníamos mucho tiempo libre. Y venía ya leyendo muchas historias con temática LGBT, mucho romance, muchas cosas parecidas, y estaba buscando algo que sea específicamente así, que sea de realeza, amor prohibido, cosas así, pero no como historias pesadas ni tristes, sino algo así más ligero, que te mantenga enganchada y que te guste, que quieras seguir leyendo, que te deje buen ánimo. Entonces buscando, no encontraba, entonces dije, bueno, la escribo yo, porque si no existe, la escribo. Entonces ahí surgió el proyecto. Y primero empezaron a surgir los dos personajes principales, y a partir de que yo los creé ya se expandió toda la historia. Claro, ¿y qué fue lo primero que te vino a la cabeza? ¿Fue el mundo, los personajes? El primero fue el personaje principal, que es uno de los protagonistas, Castian. Él fue el primero que yo creé. O sea, con él nació todo. Siempre fue como el epicentro de la historia, con su problema, con sus dicotomías, con todo lo que le pasaba. Y una vez que lo crea él, lo crea al otro protagonista, que es Lúcaro, y de ahí ya al resto de la historia, o sea, el contexto que los sustente la existencia de ellos dos. Claro. ¿Habías escrito antes? Sí, escribo desde hace un montón. Yo antes escribía mucho en Wattpad. Ahí empecé, fueron mis inicios, como mucha gente. Entonces, había empezado siempre con romance adolescente, porque yo era adolescente, entonces escribía romance adolescente, y siempre tiré para la línea del romance. Después un poquito más adulto el romance, hasta que empecé con la fantasía, que esta es la primera romantasy, digamos, que escribo. Es la primera vez, así que sí, estaba muy nerviosa. Y también me sorprendí mucho cuando conseguí el contrato con la editorial, porque siempre es un sueño que uno quiere, cuando escribe, creo yo, la mayoría de las veces, publicar un libro con una editorial. Y como era la primera vez que yo estaba incursionando así en este género, explorando, viendo cómo eran las cosas, la verdad que llegó en un momento que me pareció hermoso y divino, y sí, estoy muy agradecida. Nos alegramos muchísimo que lo hayas logrado, porque es una historia muy bonita. Pero es una historia que tiene más cosas. No solo tiene la fantasía y el romance, tiene además política, alianzas, enemigos, tiene una historia de amor bastante intensa, ¿ok? ¿Cómo fue construir ese equilibrio de todas esas piezas? Fue muy difícil. Fue difícil porque claro, cuando uno escribe romance, quiere que todo el libro, toda la historia se centre en el romance entre los protagonistas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a terminar? Pero a su vez, para que tenga un marco de realismo, o sea, para que uno se crea que estos personajes están viviendo sus historias, tienen que estar sustentados en su propia realidad. Entonces sí hice mucha investigación, porque como justamente también es un contexto de fantasía, de realeza,
que tienen, como dicen ustedes, un contexto político, tenía que poner todas esas partes a la vuelta de ellos para que, primero, que no cansa el lector, porque uno quiere leer sobre el romance, no tanta política, Que se pero que también se desenchante. sienta y que también se sienta que ellos están atravesados de todas las aristas por esa realidad. O sea, ellos son príncipes, entonces inherentemente están sumergidos en la política, están limitados por muchas reglas, están obligados a muchas cosas, que eso se tiene que percibir de alguna forma u otra. Claro. Exactamente. Y también yo quería que sea marcada la diferencia entre los dos, porque uno vive en un reino que tiene reglas y costumbres y culturas totalmente distintas al otro. Entonces yo quería plasmar bien eso, porque a su vez el ambiente en el que ellos crecieron los formaron como personas. Las Claro. historias, el marco familiar y todo eso, yo quería que sea bien contrastado eso, que todo lo que ellos vivieron en el pasado, antes de que empiece la historia, los formaron a lo que son ahora en el punto donde el lector empieza a leer la historia de ellos dos. Vale, ¿y cómo imaginaste esos dos reinos en los que vive cada uno, el de Talaquia y Valmeria? ¿Tuviste alguna inspiración? Ah, sí, seguramente. Yo soy muy fanática de las historias de fantasía, siempre, o sea, leí mucho Juego de Tronos, leí mucho El Señor de los Anillos, leí mucho o sea, esas construcciones de mundos que son muy, muy ricos y complejos. Entonces, yo digo, bueno, no es que yo quiera hacer un mundo tan, tan, tan enorme como ese tipo de historias, porque como estamos diciendo, yo quería centrarme en el romance de los protagonistas. Pero me parece que sí tuve mucha inspiración de todas las novelas que ya venía leyendo de fantasía, que me sirvieron como para ver cómo describen, no sé, los paisajes, cómo se trasladan, o cómo te explican los mapas, por ejemplo. Entonces creo que sí, inevitablemente, aparte yo soy muy fan de ver películas de fantasía. Yo veo mucha fantasía, muchas series de fantasía. Entonces me parece que sí, que todo lo que consumo a su vez me sirven para poder enriquecerme. Claro, al final, y es lo bueno también, que los escritores también nos inspiremos de otros libros, de otras pelis, de series, para que luego también queden como esos trocitos en nuestras historias. Claro, por ahí incluso sin darte cuenta, vos estás viendo algo y después cuando lo vas a escribir decís, bueno, yo conozco, puede ser así, lo puedo describir de esta forma, se puede ver así, y Claro. yo lo imagino así en mi cabeza, espero que la persona que lo lea se lo pueda imaginar también en la suya. Claro, te ayuda a encontrar esos puntos de referencia, como dices tú, como en los mapas, cómo explicarlo, cómo desarrollarlo. Ajá. Y entonces, hablando de desarrollar, la relación entre Castian y Lucaro, ¿tenías idea de cómo querías que fuera desde el principio o fue cambiándote en el camino? A grandes rasgos yo sabía cómo quería que sea, no sabía cómo iba a terminar, eso nunca lo supe, y eso que yo soy muy del mapa, de hacer el mapa, cómo la escaleta, cómo va a seguir, paso a paso, capítulo a capítulo, yo soy así muy estructurada para escribir, pero los últimos 10, 12 capítulos, yo mientras iba escribiendo, iba planeando los próximos 2, entonces iba escribiendo, iba planeando los próximos 2, los próximos 3. Entonces, eso como desde el principio no sabía cómo iba a ser que... En los que más sufrimos. Claro, claro. No, bueno, yo también. Yo también. Porque claro, yo ya había creado todo este contexto Sí. de un montón de obstáculos que tienen que sortear, de un montón de problemas que surgieron. Entonces digo, bueno, ¿cómo va a terminar? O sea, se puede resolver de una forma, se puede resolver de otra. Y bueno, me decidí por el camino que me decidí y la verdad que sí me gusta mucho, mucho, mucho cómo terminó. Nosotras encantadas de sufrirte, o sea, te diré, sí desde corazón, ¿ok? De sufrir con Lucario y con Castian, o sea, encantadas, porque la verdad es que hiciste un trabajo... encantadas ahora. Claro, En ahora el que estamos momento al no final, estábamos tan encantadas. no, pero en todo el momento estás como, uy, necesito saber, uy, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Es esta creación de Claro. este puntito que es súper bonito encontrar libros que tengan esto. No todos los libros lo tienen, ¿ok? Hay que decirlo. Claro. Lo bueno que tiene, claro, lo que es el libro es que creas como esa tensión, porque más o menos yo creo que sí que quieres, o sea, que acabe bien, pero claro, tú dices, ¿qué va a pasar entre medias? Claro, Yo claro.
yo creía que iba a acabar bien solo, pero claro, al ver todos los obstáculos que se van encontrando, sin hacer aquí spoilers, claro, yo estaba sufriendo, digo, ¡ay madre! Yo ya temía lo peor. Claro, uno quiere que termine de una forma, pero no sabe cómo Claro. llegar hasta esa forma. Bueno, yo estaba así Claro, también. porque al principio cuando lees una historia de romance, tú ya dices, va, esto va a acabar bien. Pero claro, cuando ya ves las dificultades y tal, dices, ostras. Es que en el romance sí, no siempre las cosas terminan como parecen. Claro. No todas las historias terminan felices. Si, como dice Isa, si tú agarras un libro de romance, sabes que, Sí, lo importante es lo del medio. sí, Claro, pero sí. un romance sí no lo tienes seguro. Y entonces, claro, estás Claro. como, madre, ay, madre, ay, madre, ¿qué le va a pasar? ¿Sabes? Entonces estás temiendo por los personajes todo el rato, sí, claro, tal cual. Así es. es cierto. Vale. ¿Hay algún personaje secundario que se ganó un lugar inesperado en la historia que no esperabas? Bueno, de las personas que lo leyeron, sobre todo cuando estuve firmando en la feria del libro, el más sonado aparte de la pareja principal es el hermano, el rey, Aleister. Sí, me encanta. Sí, me parecía, él es el favorito de las lectoras. Total. A mí también, a mí me encanta él. Me encantó escribirlo, me encantó crearlo, es un personaje que me Sí. encanta. ¿Y te lo esperabas desde el inicio ese personaje o te sorprendió también a ti? No, sí me sorprendió, porque yo siempre pensé en la existencia y en la creación de él, pero como se desarrolló la personalidad, al fin y al cabo después en un punto la historia ya se crea sola. Nosotros los escritores solamente la escribimos, pero como que ya está. Entonces, la personalidad y todo lo que gira en torno a él, y todos los problemas que él tiene, o la forma de pensar, o por ahí las mismas reglas que lo atan a las condiciones que él tiene, me parece que sí lo convirtieron en un personaje que es muy, muy interesante y que entiendo por qué a la gente le gusta tanto, porque no es generalmente o sea, el prototipo de un rey que uno se espera. Entonces es un poco distinto. Me parece que ahí está lo que a todo el mundo le gusta. Oh, sí, total. Aquí tenemos dos fans más, sí. Ya me parecía, me parece perfecto. Por eso te hicimos esta pregunta. Sí, es un personaje que siempre está en la charla, siempre alguien lo menciona, siempre alguien está hablando de Alistair. Total. Es que sí, es todo un personaje, sí. por no desvelar ningún spoiler. Vale. ¿Alguna escena favorita para ti, quizás como escritora, entre Cassian y Lucaro, sin hacer spoiler, sin hacer aquí total? Aquí pero la has hecho una difícil. O si no, si es con spoiler, avisamos aquí y ya está. Yo te digo una cosa, no, si hiciste sufrir, te vamos a hacer sufrir. No, mentira. Sí, bueno, si es spoiler, ustedes después cortan la parte. Pero Sí, a mí, las escenas que más me gustaban escribir de ellos dos era cuando estaban dentro de la burbuja íntima que ellos tenían, esas cosas de cotidianidad, ¿viste? Cuando están así viviendo el día a día, están haciendo cositas, se están peinando, cuando ellos están como juntos, haciendo cosas que no hicieron con nadie más, que nadie sabe que están haciendo, esas eran mis favoritas de escribir. O sea, porque sí, hay muchas escenas spicy, hay muchas escenas románticas, hay muchos diálogos románticos que a mí me encantan, pero esas cositas que para mí son como las miguitas que van construyendo el vínculo fuerte que después se formó entre los dos, esas son las que más me gustaban. ¿Qué mensaje te gustaría que se lleve alguien cuando termine de leer tu libro? Ay, no sé, yo lo creé específicamente con la idea de que uno quiere leer así algo que te haga sentir bien, ¿me entiendes? Que te haga pasar un buen rato, que te deje con una sensación linda. Entonces, yo espero que la gente que realmente lo lea el libro se quede con esa sensación de haber leído algo bonito, de haber, no sé, de como que vos sentís así lindo adentro después de que lees así una historia así, cozy, algo así. Sí. Pues lo has conseguido. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo? No, que lo has conseguido en ese sentido. Aunque me sorprende un poco, pero... Sí, me alegro. Pero yo creo que también es necesario que la historia, pues hombre, al ser fantasía y tal, tienes que ponerles obstáculos, porque si todo va súper fácil desde el principio, no... Claro, si bien tiene drama, si bien tiene spice, tiene todo, un poquito de todo,
pero yo quería que en general sea así una historia que vos digas, ay, qué hermoso, qué lindo, qué lindo. Entonces, porque tenía muchas ganas de escribir algo así en realidad, sobre todo en el contexto que lo escribí, que era una época de pandemia, que era de medio depresión, así estábamos todos encerrados, entonces sí quería algo Ahí que te haga sentir necesitamos historias un bien. poco más, como tú dices, más cozy, más Claro, claro, que digas, lo lees claro. y Eh, Esperanzador, sí, algo así quería. Eso es. Nos has hablado de que planeas, porque eres escritora mapa. ¿Cómo fue para ti el proceso de escribir la novela entera? Porque sabemos de que cuando tienes una idea, no es lo mismo tener la idea que tener la novela ya escrita. Entonces, todo ese proceso, ¿cómo lo viviste tú? O sea, aparte de que fue durante este momento de pandemia, ¿vale? ¿Cómo lo viviste tú como escritora? El poder crear este mundo único para ti. Bueno, nosotros. Ay, sí, no, bueno, como yo les dije, soy así muy de planear, muy sí, estructurada para escribir. O sea, cuando yo estoy escribiendo el capítulo ya me suelto, pero la preparación antes del capítulo sí es muy, yo tengo unos cuadernos, y entonces sí. específicamente pongo, capítulo 1 pasa esto, 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 esto. Capítulo 2 pasa esto, 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 esto. Y después pongo, no sé, como resalto, pongo las notas al costado de cada capítulo, recordar que antes pasó esto, recordar que antes pasó esto, que tiene que pasar esto. Entonces ahí voy como hilando todo y cuando voy escribiendo yo veo ese que son notitas así de párrafo, capítulo 1 así, 2 así, y por ahí el capítulo tiene 5.000 palabras, pero pasan las cosas que tienen que pasar. Claro. Entonces yo voy haciendo todos los capítulos así y después para el world building, ahí sí uso más otras páginas como Milanote, Incarnate, que son para hacer el mapa, para las notas que sean, o sea, apoyadas mucho en imágenes. Y en Sí. imágenes de inspiración, esto se parece a esto va a ser onda así, para cuando uno haga las descripciones. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de Talaquia, que es el reino del desierto, tenía muchas imágenes de Turquía, muchas imágenes del Imperio Otomano, muchas imágenes de Egipto, entonces todo eso como que yo los iba mezclando, y bueno, me imagino que lo que salió es algo que se ve la inspiración de ahí. Entonces, así más o menos es como yo trabajo. Ostras. De hecho, me recordó un poco a la peli de Aladdin, ¿ok? Ah, sí, sí, tal cual, Todo tal cual. mucha cosa, pero luego tiene una belleza, una ciudad, todo es muy bonito, y luego la parte de los regentes es como más ostentoso, ¿no? Sí. Eh, Eso fue un poco como el aire que me dio cuando lo fui leyendo. Evidentemente no es lo mismo, pero para que vaya, bueno, así fue como lo entiende mi cerebro, ¿no? Pero eh, un poco ese aire de desértico, pero, eh, pero con vida, ¿sabes? Con mucha vida. Bueno, es más, te digo que cuando yo me creé el tablero Pinterest, porque yo a veces me creo los tableros de Pinterest, para Talakia sí guardé muchas imágenes de Aladdin. entonces, ¡Ay, mira! entonces, sí, sí, entonces sí usé la inspiración. Qué bueno. Sobre todo para la parte del castillo, viste que son como muchas cúpulas de colores, cosas así, bueno. Al final es lo bonito también que coges inspiración y luego para tu libro lo que te sirva. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Aparte yo quería algo que realmente se sienta como que puede existir, o que existe, que puede haber existido. Mm, Entonces quería que se pueda ver eso, que lo que vos me mencionás, Rebeca, de la diferencia poner entre la realeza Sí, y el pueblo, o sea, cómo están marcados, cómo viven unos, cómo viven los otros, cuando se encuentran, que se ve las verdaderas diferencias entre los dos, aparte, incluso cuando son del mismo reino, hay una brecha que se ve, que es inevitable que exista. claro. Entonces eso yo quería plasmarlo y que se vea bien. bien. Oh, Vale, ¿te encontraste algún bloqueo durante el proceso? Sí, sí. Yo siempre que escribo tengo un bloqueo para ¿Y todo lo cómo que lo yo escribo. manejaste? Ay, es muy, para mí los bloqueos son cuando estoy llegando a escribir los puntos cúlmines, o sea, el Sí. punto culmine en el conflicto, el punto culmine en la resolución del conflicto. Ahí ya como que me tengo que alejar. Y yo dejo de escribir un tiempo y me intento como despejar de la historia porque siento que en un momento estoy tan sumergida Sí. que
por ahí no veo cuál sería el mejor camino para seguir o el camino que es más natural, más gradual. Entonces digo, bueno, pongo una pausa, dejo de escribir un poco, después retomo y o la vuelvo a leer desde el principio de la historia, o por lo menos leo los últimos 10 capítulos, o los últimos capítulos antes, entonces ya me vuelvo a sumergir en la historia y ahí como que puedo retomar, pero sí, cuando tengo el bloqueo necesito la pausa. Necesito la pausa porque siento que eso, que estoy abrumada de mi propia historia. Claro, es que a veces pasa de que a veces estamos tan pensando todo el día la historia tal, y como dices tú, hay veces que terminamos la historia o estamos en un punto en el que no podemos seguir, es mejor parar primero, porque como sigas o te obligues, no va a salir como quieres. Claro, y tal cual uno lo está pensando, o por lo menos yo creo que la mayoría de los escritores cuando están escribiendo, incluso cuando no están escribiendo, todo el día la están pensando. Están Sí, pensando, entonces por ahí uno está trabajando, está cocinando o algo y dice, ay, puede pasar esto, entonces yo voy y lo anoto rapidísimo, claro, para que no se me olvide después. Pero sí está todo el tiempo una pensando en la historia. claro. Y luego las mejores ideas suelen ocurrir cuando no estás escribiendo, estás a lo mejor lavando los platos, estás Claro, haciendo a veces yo estoy durmiendo y digo, ah, puede pasar esto, entonces me levanto, le escribo rápido la nota del teléfono y ya sigo durmiendo. claro, y luego eso, que lo tienes que apuntar rápido porque se va la idea. Sí, se van. Total. Sí, hemos pasado por eso también. Sí, a las 3 de la mañana dices, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Sí. Tal cual, sí, me parece que es algo común para todos los que escriben. ¿Y cómo fue el proceso de edición y publicación del libro? Y bueno, el proceso de edición sí fue un proceso largo porque el libro es largo, es un Sí. libro largo, entonces yo tuve 2 editores. Mi primer editor me separó por partes el libro y cada vez él me iba haciendo las correcciones de una parte y después me las mandaba y cuando yo hacía la primera corrección le iba haciendo la segunda y después las intercambiábamos y así. Entonces fue un proceso lento porque eran muchas partes, obviamente. Sí. Y después tuve otra editora, que ella sí ya fue de estilo, las comas, así muy puntilloso, como que esta palabrita sería mejor cambiarla por esta palabrita para que tenga más sentido la frase. Ok. Y ese sí ya fue un proceso más arduo, digamos, más tedioso, porque ahí es un poco menos de creatividad y un poco más de mecánico, de reglas, de lenguaje, de escritura. Pero yo disfruto un montón, disfruto un montón el proceso en ambos, con ambos de mis editores que son muy, muy, muy grosos, hacen muy bien su trabajo los dos. Cuando yo estaba con mi editor, que él es más de escenas, de que tengan continuidad, ahí también fue de nuevo invertir tiempo, de nuevo volver a la historia, de nuevo desarrollar la creatividad, porque obviamente había algunas escenas que las cambiamos de lugar, había algunas escenas que se modificaron un poquito, que pasaron de un capítulo a otro. Entonces, bueno, ahí también hay que ir cambiando cómo está hilada la historia. Pero en grandes rasgos, eh, quedó más o menos como era en un principio, nada más que mucho más linda, mucho, mucho más linda, como que una pinturita. Sí, Claro. mira, puedes enseñar aquí porque como vas No, y la Perfecto. portada me encanta, la portada la hizo Marcia, que es Luperca Fantasy, es una ilustradora de Mar del Plata, de acá de Argentina también, que ella, hicimos una videollamada y me dijo, bueno, ¿cómo querés que sea? ¿Cómo querés que sea? Tirame ideas, tirame colores que vos tengas, me pidió que le pase los tableros de Pinterest que yo tenía guardados y ella hizo la magia, que es exactamente lo que yo le había pedido en un principio. Hizo los castillos, Qué bonito. está currada. entonces, claro, Curradísimo. tiene toda la vibra del libro, entonces, no, espectacular, me encantó, la verdad, Eso. Bonito. Vale. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a escribir? Sabemos que tenemos siempre como mucho miedito cuando comenzamos. No, el consejo que me dieron a mí también cuando empecé a escribir era que uno empiece y escriba. O sea, si vos cuando empezás, obviamente no, como con todo, cuando uno empieza, no es experto, no sabes, lo vas a hacer generalmente con errores y con fallas. Si te da vergüenza, no lo mostrés, escribí para vos. Entonces vos leerlo. Cuando yo empecé a escribir, nunca le conté a nadie que estaba escribiendo. Yo empecé a subir a Wattpad historias y la gente le empezó a leer por inercia, por casualidad, no sé por qué, pero la primera historia que escribí en Wattpad tuvo como 3 millones, 4 millones de lecturas, Wow. que no sé de dónde salieron, sí.
Y bueno, y con eso fui creciendo, porque después yo vuelvo y las leo y digo, claro, esto está lleno de errores, está lleno de problemas de continuidad, de problemas en agujeros en la trama, etcétera. Pero claro, uno está empezando, entonces tu proceso, como es un proceso creativo, no es lineal, Claro. entonces vos hacelo y con el tiempo, obviamente, uno se va perfeccionando, va yendo a charlas, haciendo cursos, practicando, y leer, porque para mí para escribir hay que leer mucho. Vos tenés que leer mucho y eso también te va a ayudar a poder plasmar tus ideas en palabras, porque me parece que es una tarea súper compleja la que tenemos los escritores de ideas que nosotros tenemos en la mente, plasmarlos a través de palabras y hacer que otra persona se lo pueda imaginar en su cabeza. Claro. Y me parece algo hermoso, pero también bastante complejo de hacer. Pero bueno, Exacto. es eso, que si uno quiere escribir, que escriba. Después lo demás ya llega con el tiempo. Claro, y de esas historias de Wattpad que has contado, ¿alguna te atreverías a sacarla en el futuro? No, Corregida y así. sí me preguntaron, pero por ahora no tengo ese proyecto, pero ¿por qué? Porque son cosas que forman parte de mi proceso Sí. de crecimiento. Ya creo que eran más como historias de práctica. Eran como historias de práctica donde yo estaba empezando, que las dejé porque hay mucha gente que las disfruta. Hay mucha gente que todavía las lee, que se ríe con las historias, bueno, que les gusta. Entonces digo, no los voy a sacar por eso, porque hay gente que les sigue gustando y me encanta que me sigan dejando comentarios, mensajes que yo me mato de risa. Entonces las dejo. Pero por ahora sí no tengo el proyecto de publicar estas historias en físico, porque, bueno, como te digo, no solo están llenas de errores, sino que son parte de un proceso como que yo ya dejé, ya crecí. Entonces, ahora estoy más enfocada en otra cosa, sigo escribiendo romances, sigo escribiendo fantasía, pero sí es otro tipo de escritura, la que tengo ahora. Vale, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿hay algún proyecto nuevo y puedes adelantarnos algún chisme? Bueno, yo siempre sigo escribiendo, yo siempre escribo, y cuando empecé a escribir esta historia, hay, como habrán leído ustedes, muchos personajes secundarios que aparecen, que, que yo cuando terminé esta historia me quedé todavía con esos personajes secundarios. Entonces ahora sí estoy escribiendo sobre personajes secundarios de este universo, de este mismo universo, pero que es como otra historia, o sea, esta historia Sí. empieza y termina, este romance empieza y termina y ya está, pero bueno, sí estoy escribiendo otro romance del mismo universo, que está en proceso, está todavía en proceso, en sus primeras partes, entonces va a llevar mucho trabajo, no hay charlas de publicación, no hay promesas de nada todavía, pero sí es una pareja que a mí me encanta y que me encanta cómo se van dando las cosas, que es muy distinta a esta, pero también está en el continente, que es en el universo donde se desarrolla esta historia, entonces inevitablemente obviamente está ligado de una forma u otra porque la política de todos Claro. los reinos del continente están atravesados por historias, por tratados, por alianzas, por enemistades, entonces hay como miguitas aquí y allá de esta historia también. Claro, es que has creado, o sea, a ver, para la gente que no lo ha leído, que lo sepan, has creado un mundo bastante grande con una política intensa, ¿ok? Como dices tú, con tratados, con alianzas, enemigos, y claro, todo ese drama político, digamos, también lleva a un montón de personas que hay detrás de esos dramas o que están llevando esas regiones, por llamarlo así, ¿ok? O sea, que son como las cabezas de esas regiones y todas las subtramas que pueden haber, pero es que en el mundo que has creado podrías estar años escribiendo sobre ese mundo. O sea, es Claro, brutal. Exacto. claro, porque aparte se mencionan aquí y allá cosas que pasaron antes, no sé, guerras, batallas, traiciones que repercuten en cómo son las relaciones entre los reinos hoy. Entonces, ¿por Claro, qué este odia a este? ¿Por qué este no se lleva con este? ¿Por qué no se pueden sentar cerca el representante de este reino con el de este reino? sí. Entonces, bueno, son cosas que a mí me encanta seguir explorando. Entonces, eso es lo que sigo escribiendo. Y voy a seguir escribiendo de este universo hasta que me arte, hasta que yo sienta que ya está, que ya conté todo lo que quería, que ya exploré todo lo que quería, y hasta eso voy a seguir. Hombre, pero eso es lo bonito también, de que Pero qué sí. bonito saberlo, sí. Sí. Y vale, ¿dónde pueden encontrarte a ti y a tu libro?
las personas que nos están viendo? Bueno, yo estoy en Instagram como AntoEscribe26 y en TikTok también, es igual. Y el libro ahora lo pueden comprar únicamente por la página de la editorial, que es pickbook.com. La editorial es Ediciones Pay. Ahí está. Vale. Porque se agotó en la feria del libro. Pero Muy bien. Felicidades. sí, gracias. Ahora está agotado en Busca Libre, pero creo que tienen que subir prontamente más ejemplares cuando se impriman a Busca Libre, que Busca Libre ya es para todo el mundo, para que llegue a todo el mundo. Entonces, cuando esté en Busca Libre disponible o en cualquier otro medio, yo voy a estar anunciando todo por mis redes sociales, por Instagram, por TikTok, por todos lados, y la editorial también. Pues muchas gracias, Santo, por estar aquí, por hablar de tu libro. Te deseamos también mucho ánimo y que sigas escribiendo. Y muchísimos éxitos, sí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por tenerme. Me encantó conversar con ustedes. Me encantó saber que disfrutaron de la historia, que me parece que es algo que a todos los escritores nos fascina escuchar siempre. Nunca nos cansamos de que la gente, obviamente, es como cuando uno alaban al hijo, es lo mismo. Entonces, muchísimas gracias por leer a mis personajes, por disfrutar de la historia, por llorar con la historia. Y me encantó pasar el rato con ustedes, chicas. Y a los que nos estáis viendo, pues podéis dejarnos nuestros comentarios lo que os ha parecido la entrevista, si tenéis preguntas para la autora, y nos vemos en un nuevo episodio. Adiós. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos de un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.